Son las 9:36 y tal como habíamos anunciado, estamos con el señor Gabriel Amaro, quien es el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Y viene sin duda a darnos cuenta de un comunicado que han publicado, tanto que AGAP, reprochando una campaña de desinformación que busca generar caos en el sector agrario. Naturalmente, esta situación y este comunicado se producen además del hecho de que esperábamos o se esperaba que el gobierno incluya un proyecto sobre normatividad agraria en el paquete de las facultades delegadas que obtuvo del Congreso, pero que sepamos no va en el sentido que se esperaba. Nos lo dirá señora Amaro. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila, Fernando, por la invitación. Sí, efectivamente, el sector agrario está pasando por una situación crítica. El año pasado los números todos son en negativo. Si bien es cierto, el gobierno informó que se había incrementado las agroexportaciones, por el caso de las agroexportaciones, a más de 1.000 millones, pero en toneladas se cayó en casi 5%. Al caer la industria formal, la agricultura, agroexportación de la industria formal, en ese volumen, digamos, lo que se tiene inmediatamente es menos empleo. Y otro número gravísimo es que en promedio de agosto a febrero, con datos oficiales, en promedio, se han perdido 99.000 empleos mensualmente formales en agricultura. Agricultura, agroexportación y agroindustria. Esto se da en zonas rurales donde ha aumentado la pobreza y la anemia. Caída de la PEA agraria ocupada. En 12% desde el año 2020. Así es. Pérdida de empleos agrarios en 99.000 en promedio mensual de agosto 2023 a febrero 2024. Así es. Esos son los números. Y la producción, que ha caído en cerca de 5%, lo cual se traduce en la pérdida de empleo. Aumento de la informalidad agraria a 90%. ¿Por qué? Bueno, cuando uno no tiene un marco promotor agrario, como sucede en todas partes del mundo, que la agricultura tiene mucha ayuda de los gobiernos, toda la agricultura, no solamente la pequeña agricultura, toda la agricultura en general, porque es un sector estratégico esencial de cualquier país. Cuando se pierde una ley marco, como la Ley de Promoción Agraria en su momento, y creas una ley no desde la necesidad del sector productivo, lo que sucede, lo que estamos viendo, todos los números en negativo. Entonces, hablábamos hace un momento, por ejemplo, de ese esfuerzo del gobierno del puerto de Chancay, de destrabar los proyectos de irrigación, de ampliar las hectáreas productivas, pero si uno no tiene una ley marco agraria promotora de la agricultura, agroexportación y agroindustria y que ayude a incorporar esa pequeña agricultura a la formalidad, aumenta la informalidad. Mira, el año 2019, antes de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, la formalidad agraria era 19%. Hoy en día estamos en 10%. 10% de formalidad. La formalidad. Los críticos dicen que la Ley de Promoción Agraria benefició únicamente a 18 agroexportadoras. Bueno, eso es mentira. Primero porque la Ley de Promoción Agraria era una ley que era para toda la agricultura, tanto la agrícola como pecuaria, para la agrícola, agroexportación y agroindustria, y de todo tamaño. El único requisito es que sea formal. Lo que sucedió es que hay una serie de normas y de políticas públicas para ayudar a esa pequeña agricultura a que se formalice, que no se dio correctamente. ¿Por qué no? Eso es muy importante, porque si no se da, lo que sucede en el país es que se acentúa una diferencia entre una agricultura moderna y orientada a la agroexportación, sobre todo, con grandes propiedades, en contraste con la mayoría de los agricultores de nuestro país que tienen agricultura de subsistencia. ¿Por qué no se avanzó? Pese a que hubo algunos dirigentes agroexportadores que sostenían que estamos ante la oportunidad de unirnos, ¿no? Y de hacer un trabajo que integre los dos aspectos de nuestra agricultura. Así es. Primero, quiero darle una información para derrumbar un mito, ¿no? La agroexportación peruana, en los principales 7 cultivos de exportación, los más importantes, que son, la uva, espárrago, los arándanos cítricos, tienes mangos, tienes granada, etcétera, ¿no? O sea, paltajás, por ejemplo, que hay muchísima pequeña agricultura. En todos esos cultivos, que son los más modernos, el 85% de todas las unidades productivas es pequeña agricultura menor a 5 hectáreas. O sea, sí se ha dado una incorporación de pequeña agricultura, pero todavía es muy poco.
tenemos que acelerar ese proceso. Y la única manera de acelerar ese proceso, entre otras cosas, es con una nueva ley agraria orientada al sector productivo, para empezar. Y por otro lado, alinear todas las políticas públicas del gobierno de la pequeña agricultura. Todos los años se gastan... En esto último, cuando dice alinear todas las políticas que tienen que ver con la pequeña agricultura, ¿dónde no están alineadas? Bueno, tiene una serie de servicios que recibe, pero no orientadas a formalizarla, sino a suplir un porcentaje pequeño de las brechas que tiene. Asistencialista. Por ejemplo, el otro día veía una noticia y una queja de un grupo de pequeños agricultores donde el Banco Agrario, por ejemplo, mostraba las mejoras que ha tenido, ¿no?, el agrobanco, y ya llega creo que a 40.000 pequeños productores, algo así leí la información, ¿no? Pero son 2 millones. O sea, es muy poco. 40.000 beneficios. De un universo de 2 millones. Claro. O sea, 40.000 que habían llegado a créditos, etcétera, de un avance. 2 millones. Claro. Entonces, y hay diversos programas. 2%, sí. Entonces, vamos a ver, el agricultor es un agente productivo y generador de riqueza. No tiene por qué ser una persona pobre. Si uno no tiene buenas políticas públicas, los va a mantener pobres y sin acceso a los mercados. Si no hay agua que llegue ahí a través de... Y si no hay carreteras para sacar los productos al mercado, pues servirá de poco producir. Si no hay crédito, si no hay seguro para la mayoría, si no hay una ley integradora de la agricultura, que es lo que estamos promoviendo, si tú le haces la cosa más difícil al formal, si tú no promueves la agricultura, ese pequeño la valla va a tener es más grande cada vez. Más Ahora, hay un punto específico en el comunicado y en los reproches que se le hacen, es el tema del salario y el salario mínimo, porque estamos ante una actividad productiva que es estacional. No necesitan la misma cantidad de fuerza laboral a lo largo del año. ¿Cuál es la solución razonable que se adapte a sus particularidades productivas, pero también a la justicia laboral? ¿Cuál es la solución a este problema estacional? ¿En qué sentido dicen ustedes que todos los trabajadores de las empresas agroexportadoras cuentan con el salario mínimo? Bueno, agroexportadoras, agrícolas y agroindustriales, todo el paquete, ¿no? A ver, la ley te obliga a tener unos parámetros laborales, ¿no? La ley 31.110 tiene más, inclusive, que el régimen general. Todo se tiene que cumplir. Uno, si quiere exportar o quiere hacer industria agraria, no puede ser informal, porque la SUNAFIL, la SUNAT, somos uno de los sectores más supervisados que hay. Entonces, o eres formal o te vas a la informalidad. Lamentablemente ha crecido la informalidad porque las condiciones para hacer agricultura formal, agroexportación y agroindustria son muy severas en el país. ¿Cuáles, ¿ya? por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay una flexibilidad en la contratación porque este es un sector temporal, por naturaleza, en todo el mundo es así. Por los calendarios agrícolas. Claro, porque depende de un ser vivo que tiene una serie de ciclos productivos, entonces las normas tienen que considerar esa flexibilidad. No te digo una flexibilidad extrema, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen que no debe haber sueldo mínimo agrario y nosotros no queremos eso. Tiene que haber un sueldo mínimo como tiene todos los sectores económicos. Es más, tiene que ser igual al de todos los sectores económicos. Lo que pasa es que al haber mayor inversión hay más necesidad de trabajadores y de empleados. Y el problema es que se ha perdido la inversión agraria. Cuando uno no tiene nueva inversión, el sector económico, en cualquier sectora, se retrae. Y al retraerse se pierde empleo y hay menos demanda de trabajadores, por lo cual hay menor oferta de mejoras en los sueldos, como ocurre en cualquier sector económico, ¿no? Entonces lo que tenemos que recuperar en el país es ese dinamismo y esa inversión privada en el sector agrario, en todo el sector agrario. De acuerdo, hemos hablado de lo que no se ha hecho, de lo que está mal. Quizá después de la pausa podamos empezar a proponer qué hacer o por dónde empezar, ¿no? A encontrar soluciones o alicientes para la inversión en agronomía, en agricultura. Vamos a la pausa a las 9:45 y regresamos.
Interesante, porque justamente el despacho de Laura nos sirve para continuar la entrevista con el señor Gabriel Amaro, el ingeniero Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, que él decía que es momento de tomar acción, ha hecho un diagnóstico que nos entristece de cómo se ha reducido la actividad agraria, sobre todo la agroindustrial, y cómo, por ejemplo, se ha reducido la población económicamente activa del sector. Y le proponíamos, antes de ir a la pausa, dediquemos estos últimos minutos a proponer. ¿Por dónde empezamos a revertir esta situación que usted ha calificado de crítica? Mira, Mávila, muy buena pregunta. Lo primero es, no debe haber voces que busquen confrontar a trabajadores con empleadores, con trabajadores. Hoy más que nunca el país necesita crecer, necesita tranquilidad y necesita tener un clima de confianza. Por eso el comunicado también, ¿no? Segundo, tenemos que unirnos a trabajar juntos, la academia, el sector privado, el Congreso y el Ejecutivo. Hemos encontrado un buen eco en el Ejecutivo, por eso es los anuncios del ministro de Agricultura, del ministro de Economía, etcétera. Lamentablemente no metieron la nueva ley agraria en la delegación de facultades, pero también lo hemos encontrado en la Comisión Agraria con la presidenta de la Comisión, Maricruz Zeta, que también está impulsando muchos temas positivos para el sector agrario y muchas bancadas que quieren sacar adelante al sector. ¿Qué requieres? Una ley marco, nueva ley agraria marco, promotora de la inversión, que es sostenibilidad a la agricultura moderna, esta que el mundo admira y que hemos conquistado más de 50 países del mundo hoy en día, que tiene el 85% de pequeñas unidades productivas ya incorporadas, pero que todavía es muy poco porque estamos empezando, ¿no? Y de esa manera, en esta nueva ley, también incorporar de manera acelerada a esa pequeña agricultura, a la agricultura moderna de manera asociativa. ¿Por qué? Porque los que ya están en la modernidad y en la informalidad ya tienen acceso al mercado, ya tienen el conocimiento, ya tienen la tecnología. Esto no lo puede hacer el gobierno solo con sus programas agrícolas, agrarios o sociales. Esto tiene que tener el concurso del sector privado. Y no quisiéramos que nos gane el tiempo, el caso, por ejemplo, de los productores de quión o de jengibre. Sí. Me parecía interesante cómo a partir de un ejemplo se puede entender la dimensión de la problemática. Sí, estos son pequeños productores, la mayoría, más del 95%, están en la selva de Junín. Pequeños agricultores, asociaciones pequeñas, etcétera, y con empresas, pocas empresas, ¿no? Ellos están haciendo todo un esfuerzo por trabajar, mejorar las condiciones que tienen. Formalizarse, temas de plagas y todo, ¿no? Y además ya somos el segundo en el mundo exportador de quión. Ellos también me están pidiendo, nos hemos reunido muchas veces, por si acaso van a estar en el Agrofest también. Muy importante, ya que lo mencionaba. Y están pidiendo una nueva ley agraria. Pequeños agricultores de Piura, de Tumbes, bananeros, de quión, de Paltajás. Hay miles de agricultores de Paltajás de pequeños en la sierra. Bueno, felicitaciones a los que producen quión, que es una planta que no se produce en el Perú. Creo que la estemos exportando a la misma China, sí. Es el país de origen de la planta. Pero explíquenos, por favor, esto de Agrofest que ha mencionado usted. Se inaugura el 12 en esta semana. Sí. ¿Qué es lo que podemos aprender y qué es lo que podremos comer los que vayamos a esta feria, por favor? Bueno, muchísimo. Este es el tercer año que sacamos el Agrofest. Tiene nuevos espacios para aprender de conocimiento y de ayuda al sector agrario y a las autoridades también. Por ejemplo, tenemos el primer Congreso Agrícola Nacional Peruano de 2 días, el 12 y 14 de junio, que es esta semana. Tenemos el segundo Congreso Universitario, promovido por la Universidad Agraria La Molina, el día 13. El día 14, que es el último día, tenemos el Summit de Políticas Públicas, donde nos van a visitar especialistas. Hay un espacio que va a manejar la FAO. Va a estar Máximo Torero, el principal economista de la FAO, reconocido mundialmente en temas agrarios. Van a venir exministros, ministros. La inauguración va a ser el día el miércoles 12. Sí. Esto va a ser en la sede Legado, en La Videna. En San Luis, acá. En San Luis, sí. No es solo para los profesionales. Si una persona interesada que ama el campo y que quiere conocer qué es lo que se debe comer mejor, puede ir con provecho. Todo, va a haber exposición de maquinarias, stands,
FAN, de toda la cadena productiva. Nos veremos ahí, señor Amaro. Gracias. Los invitamos a todos. Por favor, gracias por esa invitación. Gracias. Otro tema más de la agenda de la Seguimos visita anotando. imaginaria. El día miércoles se inaugura en La Videna, el distrito del Medio de San Luis, esta fiesta agraria, esta feria agraria, Agrofe. Señor Amaro, muchas gracias por su presencia. Gracias, y buenos por días. preconizar acá apaciguamiento para que la tierra peruana pueda producir al máximo, generar empleo formal y reducir la pobreza. Nos despedimos, no sin antes recordar que estamos en una semana que debe culminar con el último partido de la selección peruana ante la Copa América, y nada menos que en Filadelfia, Estados Unidos, Mavi. Así es, no se pierde el encuentro de Perú contra El Salvador en una transmisión especial de RPP, La Voz de la Copa América, este viernes desde las 7 de la noche. La radio oficial de la Copa América es RPP. Ojalá que culminemos esta campaña previa al campeonato con una victoria. Sí, el con viernes goles, ¿no? Me quedé con los crespos. Con las ganas de goles. Bueno, muchas gracias por su sintonía, que tengan todos una buena semana. Quédense en RPP, ya viene, Mavi, ¿quién viene? Encendidos. Encendidos, continúen en la programación de RPP y que tengan una muy buena semana. El Mundial.